Bueno, vamos a dar el toque final a este tema de la tintorería. Tintorería, terminación, muchos lo llaman ennoblecimiento textil. Vamos a continuar. Esto acá hemos llegado a la clase anterior. Esto es lo que hemos visto. Muy bien. Vamos a empezar a secar los textiles. Normalmente la primera máquina que utilizamos para secar los textiles es la centrífuga. No tiene mucha diferencia con la centrífuga del lavarropa que usamos en casa. Lo único que ustedes verán, el tamaño que tiene, las tremendas patas que tiene, porque esto es a gran velocidad, tiene 50, 60, 40 kilos de mercadería girando a gran velocidad, con un canasto interno. Por lo tanto, tiene que estar muy bien solidario al piso. Tiene amortiguadores, como un auto, para que esto se mueva y vaya acomodando el textil, ya sea en conos, madejas, tejido de punto. El tejido de calada al ancho no, se exprime, pero el resto de este tipo de productos, la fibra, la primera extracción de agua gruesa se lo hace en la centrífuga. Cada una después irá secando de alguna forma diferente. Pero bueno, esto es una centrífuga, gira a gran velocidad, es lo que normalmente nosotros tenemos muy parecido al lavarropas que tenemos en casa. También se le da el secado final después, en este mismo caso, en el caso de las madejas, en el caso del tejido de punto, en el caso de la fibra, no en los conos se hace de otra manera. Se lo coloca en un tumbler. ¿Qué es un tumbler? Es un secarropa, un canasto donde tiene temperatura y se le da el secado final. Repito, en punto, en prendas también, se lo termina de secar en este tipo de maquinaria. En el caso de los conos, se lo coloca los conos en una cinta transportadora y se lo hace pasar por un túnel largo de unos 3, 4, 5 metros, que se llama secadero de ultrafrecuencia. ¿En qué consiste el secadero de ultrafrecuencia? En un gran microondas. ¿Qué es lo que hace el microondas de una casa? Es generar movimiento de las partículas de agua desde la parte interior, con lo cual las va calentando y va haciendo que caliente el pollo. Acá lo que hace es calentar el agua que está adentro del cono y lo va haciendo hasta que se evapora el agua y el cono queda seco. Es por eso que utilizamos conos de plástico. Habían videos que yo les contaba que antiguamente las máquinas usaban conos perforados de acero inoxidable, pero que actualmente usan conos de plástico. ¿Por qué conos de plástico? Porque nosotros no podemos poner nada metálico en un microondas, ni un tenedor, ni el borde plateado o dorado de un plato también afecta, ¿no es cierto? Porque es metálico. En este caso es exactamente lo mismo. No hay que irse a a las cosas muy complicadas. Son cosas normales de todos los días que son de otro tamaño, simplemente. Bien. Y vamos a ver ahora la máquina más importante del secado, que sirve para secar punto, para secar tejidos de punto y tejidos de plano. Sirve para estabilizar el ancho de una tela. Decimos, esta tela tiene que tener 1,5 metros de ancho, 1,60 metros de ancho, 3 metros de ancho. Endereza el tejido. Cuando yo tengo un tejido de rayas como esto, tiene un sistema que va haciendo de que las rayas me queden siempre rectas, siempre derechas. Termofija el tejido. Cuando yo tengo un tejido, por ejemplo, de poliéster, que tiende a abrirse el tejido,
lo tengo que termofijar de esta manera, pasando el tejido dentro de la rama a una temperatura de 180 grados, termofijo el poliéster. Y después hacen procesos de adición de productos, de adición de ignífugos, de adición de backing, que es una película que se le pone a algunos tejidos atrás para que sean rígidos, para que sean duros, como los tejidos de una zapatilla. El tejido de una zapatilla es un tejido simple. ¿Pero por qué es rígido? Porque le agrego un producto atrás que lo hace rígido. El tejido de la zapatilla tiene que ser duro. Los tejidos tapizados muchas veces se le pone un backing atrás para que sea rígido el tejido, que sea duro. Bien, vamos a ver en qué consiste una rama, cuáles son las partes de una rama más importantes. Vamos a usarlo en la rama, en principio para lo que más se usa el 90% de las veces, el 95% de las veces, para secar un textil. Vuelta, vamos a acordarnos, a relacionarlo con lo que hacemos todos los días. Hacemos para secar hicimos un lavado, lo pasamos por la centrífuga. Si no tenemos secaplatos, secarropa, como si fuera el tumbler, tenemos que agarrar la ropa, colgarla con los broches. ¿Y qué día lo haremos? Un día que está soleado y un día que hay aire. Sol para que le dé temperatura y aire para que circule esa temperatura, para que circule la temperatura. Ya no suena mal. Bien, cosas que pasan en este mundo del aula virtual. Aunque a veces dando clase también me llaman por teléfono, me molesta bastante. Pero hoy estamos permanentemente conectados. Bueno, en resumen, la rama voy a tener que generar una corriente de aire cálida, seca y cálida, adentro de ese aparato, para igualar a lo que yo hago cuando cuelgo la ropa en el balcón. ¿Cómo lo hago eso? Primeramente, tengo que colgarla la ropa. Le pongo broches. Bueno, en el caso de la rama, tengo dos alternativas. Tengo a los costados, a la entrada de la rama, vamos a ver un poquito de la anterior, así les muestro un poquito más la rama. Acá tenemos el tejido, está saliendo el tejido en realidad. Entra por la otra punta y sale por esta. Tiene distintas zonas que le llamamos campos. Acá tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Son distintos sectores que le van a dar calefacción. Vamos a ver cómo. Y sale por la otra punta. Bien. Después adentro, esto es como un horno, una cámara larga, una gran cámara, donde va pasando la tela. Bien. ¿Cómo hago para incorporar esa tela sin que controlando la tela, controlando el ancho del tejido? Tengo a los costados dos filas de cadenas, dos hileras de cadenas, una a la derecha, una a la izquierda, que tienen cada 5 o 10 centímetros, depende del tipo de rama, o bien unos broches, como los broches de colgar, bueno, unos broches, como se llaman esas de manitos, ¿vieron que usamos para los papeles? Esos broches, uno al lado del otro, y agarro el tejido, se va abriendo y cerrando y apretando el tejido. En ese caso es para tejidos muy débiles, donde yo no le puedo poner otra cosa que no sea broches. Si yo le pongo púas, tiende a romperse la tela. Entonces le tengo que poner esos broches para que vayan agarrando la tela y llevándola hasta la otra punta de la rama. O bien tengo, como decía recién, pequeños sectores con puntas, con pinches, que va agarrando la tela de los dos lados
y le va dando el ancho que yo necesito para incorporarla a ese horno calefaccionado. La entrada de la rama, como verán acá, es bastante larga, tiene 2 o 3 metros. ¿Y por qué tengo tanta distancia? Porque tengo que ir generando el ancho de la tela que yo quiero darle. Acá la tela, fíjense en esta foto, la tela está suelta prácticamente, y le va dando el ancho para que entre recta adentro de la rama. Tiene 2 hileras de púas, una de la derecha y una de la izquierda, que va pinchando la tela. Es esos agujeritos que ustedes ven cuando compran una tela, que tienen los agujeritos en los orillos. Bueno, esos agujeritos fueron dados acá, en la rama, cuando se secó el tejido. Bien, ahí entramos en la rama, y acá tenemos los campos que yo les decía antes. Los campos. ¿En qué consiste cada campo? Tiene un gran ventilador, un ventilador que provoca el aire, el soplido. Y por otro lado tiene esto rojo que está acá, que adentro son quemadores. Puede ser de llama, puede ser de aceite caliente, puede ser de vapor, de distintas formas. Vamos a suponer que sea como este caso, que son de llama. En este caso tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 campos. Las ramas se las mide por la cantidad de campos, de sectores que tiene, con aire y viento. Hay de 4, de 5, de 6, de 7, distintos tamaños de campos. Es una máquina que, para que ustedes se den una idea, ronda el $1.000.000. Una rama de esta cuesta entre 800 a 1 millón, $1.500.000, depende la cantidad de campos y depende de las virtudes que tiene la máquina, las propiedades que tiene la máquina. ¿Cómo hacemos para que ese aire caliente atraviese el tejido? Acá tenemos un corte interno de la máquina. Esto que está en rojo es la tela, y esto que está acá en gris son los conductos por donde va a estar dirigido el aire caliente, que pega de abajo para arriba, va extrayendo el agua por fuerza y por temperatura, y ese agua, ese vapor ya, es absorbido por estos tubos superiores que sacan al exterior el aire húmedo, y la tela queda perfectamente seca. Puede ser para termofijar, donde yo le mando aire a 180 grados y termofijo 180 grados, para secar, para secar el reticulado de ese producto impermeabilizado que yo le dé, para distintas cosas. Pero en definitiva, la máquina consiste en esto, en 2 conductos. Por uno se emite aire caliente y otro que absorbe ese aire en forma de vapor. Y a la salida de la máquina puede salir de 2 formas diferentes. O bien en rollos, como lo estamos viendo en este lugar. Ya tenemos una gran rama con distintos procesos de terminación y el tejido quedó en forma de rollo, o plegado, como lo vemos en este lugar. Este tiene un vaivén que va plegando el tejido. Depende de lo que yo quiera que me haga el proceso posterior que tenga. Bien. Con esto tenemos el tejido seco. El tejido seco. El hilado seco y terminado. Y en el caso de las prendas, ya hemos dicho, lo podemos usar en la centrífuga, el tumbler. O sea que estos son los 3 sistemas aproximadamente que se utiliza para secar los textiles, ya sea en fibra, en hilado, en tela, en distintas cosas, en prendas. Bien, y ahora vamos a las máquinas de terminación. Distintos procesos, hay más procesos que estos, pero son los más comunes. Dentro de las máquinas de terminación son los que le terminan el aspecto del textil. Podemos tener frisadora, esmeriladora, tondosa, decatizadora, gaseadora, sanforizadora. Cada una de estas máquinas
va a tener un proceso diferente para la terminación del textil, para el ennoblecimiento del textil. Vamos a comenzar por la frisadora. Acá tenemos lo que es una frisadora. ¿En qué consiste la frisadora? Un gran cilindro que tiene distintos pequeños cilindros con púas. Estos cilindros que ustedes ven acá tienen púas. Tienen púas. ¿Cuál es la frisadora? La función de la frisadora. La de levantar pilosidad en el tejido. Hacer que el tejido sea piloso. ¿Vieron el jogging, la parte exterior, que normalmente es lisa y la parte interior es peluda? Bueno, esa parte interior fue pasada por una frisadora. ¿Vieron ustedes la franela que usan en su casa para limpiar los muebles? Esa franela fue pasada por una frisadora. ¿Vieron las pashminas que utilizan en invierno? Las ruanas, los mantones que tienen una superficie pilosa. Esa prenda fue pasada por una frisadora. Esto gira a gran velocidad, los cilindros giran en un sentido y en otro, unos a pelo y otros a contrapelo, unos sacan pelo y otros peinan, otros sacan, y girando a gran velocidad, van haciendo que el tejido atraviese todo esto y sale por el otro lado frisado. Esto no está estático, esto gira y a su vez los cilindros giran dentro de ese gran cilindro, siguen girando y van haciendo que extraiga pelo, pelo y contrapelo, engancha pelo y lo saca para afuera y el otro cilindro peina, el otro engancha y el otro peina. Generalmente tienen entre 24 y 36 cilindros que van girando en ese tambor. Bien. Acá tienen otra foto de una frisadora, donde entra el tejido por aquel lado, acá es frisado, y en esta parte va saliendo el tejido en forma de pliegue, se va plegando el tejido. Bien, después tenemos la esmeriladora. La esmeriladora es para levantar un poquito de pelo nada más. Por ejemplo, ¿ustedes vieron la villela, el tejido de villela, que tiene un poquitito de pelo nada más? Bueno, ese tejido fue pasado por una esmeriladora. Es una esmeriladora muy moderna. ¿Moderna por qué? Porque tiene, fíjense, estos cilindros, acá está el corte, ¿no es cierto? Por acá entra el tejido. Este tejido va rozando, rozando el tambor como tenía la frisadora. Va rozando, y a su vez ese gran tambor que va girando tiene cilindros que son como estos que están acá, que son cepillos con fibras duras que van pegándole a la fibra. Y lo que le va haciendo es va levantando un pequeño pilosidad, un poquito de pelo, nada más. Por supuesto que esto va girando en este sentido, y estos cilindros a su vez también van girando para pegarle al tejido y sacarle, extraerle pilosidad. Por ejemplo, las telas de pijama, veo que tienen un poquitito de pelo, bueno, esa tela fue pasada por una esmeriladora. Después tenemos la tondosa. La función es la de cortar los rizos en los tejidos de toalla. ¿Vieron la toalla que uno tiene, toalla con rizo o con pelo cortado, que es una superficie lisa? Bueno, esa toalla se tejió con el rizo y después pasó por esta máquina donde le cortó la cabeza del rizo y dejó nada más que los pelos, los hilitos en forma de pelo. No es que pasó por una frisadora y levantó pelo, sino que le cortó la cabeza al rizo de la toalla. Y la de emparejar el corte en los tejidos de terciopelo y pana. ¿Ustedes vieron los terciopelo y la pana? Es una superficie pilosa y lisa. Bueno, cuando se teje, ese tejido sale del telar con pelos. Ya se fabrican con una superficie pilosa. Pero esa superficie pilosa está totalmente despareja.
Entonces lo que tenemos que hacer es pasarlo por la tondosa para que quede plano, para que quede liso esa pana. Después se pasará por otra máquina que se llamará abrillantadora, donde le orientará el pelo. Pero primero tiene que pasar por esta máquina que le va a dejar liso el pelo. ¿Y cómo funciona esta máquina? La tela pasa por esta parte de acá, que tengo una cuchilla, y esta superficie helicoidal que ustedes ven acá, son cuchillas que giran a grandísima velocidad. Grandísima velocidad. Entonces, la tela se expone acá, la superficie pilosa en el caso de la pana y los rizos en el caso de la toalla, y esto va girando a gran velocidad y va cepillando, va cortando el pelo, como las viejas cortadoras de pasto, que tenían esa superficie helicoidal y cortaban el pasto bien lisito. Bueno, lo mismo se utiliza para hacer este tipo de corte. Esa cuchilla helicoidal gira a gran velocidad y va cortando todos los restos de pelitos para que quede bien parejo. Esta es la cuchilla que gira a gran velocidad, y esto sería un eje, una cuchilla para que haga un punto de inflexión y se exponga el pelo para que lo pueda cortar. Bien, acá tenemos otra máquina muy interesante que es la decatizadora. Esta máquina nació para terminación de lana, para tejidos de lana al ancho. ¿Por qué? Lo que se le daba a esta máquina funciona de la siguiente manera. Se va enrollando la tela. Acá tiene, por empezar, la máquina tiene un tejido al ancho de algodón, ¿no es cierto? Y se va enrollando la tela junto con ese tejido de algodón que es propio de la máquina. Se va enrollando la tela, 150, 200, 250 metros, hasta terminar la cantidad de paño que yo tengo en la máquina. Es como el paño que yo uso para planchar. Bueno, de esa misma idea, ese mismo concepto, es el paño que yo utilizaré para la decatizadora. La tela ingresa por esta parte de acá, esto va girando, y va enrollando la tela, consigo mismo. Enrolla la tela y el paño acompañador. Tela y paño acompañador. ¿Y qué es lo que hace? La función es darle consistencia y armar el tejido, hacer que el tejido quede duro, no flácido como sale del telar, sino que quede más armado, más rígido, que tenga mano más dura, endurecer el tejido. Y esto, cómo funciona, imita. ¿Ustedes vieron alguna vez cómo se funde un hierro? Un hierro, ¿qué es lo que hago? Para darle rigidez a un hierro, a un acero de un cuchillo. Se templa. ¿Y cómo es que se templa? Se calienta hasta que el hierro esté rojo. Y después se lo pone en agua fría, bien helado, y cambia la temperatura de 200, 300, 400 grados, no sé cuánto tendrá un hierro al rojo, hasta llegar a los 20 grados que tiene el agua. Se cambia rápidamente, velozmente, la temperatura del hierro, y eso lo endurece. Y es por eso que sirve para cortar, para cuchillo. Bien. Acá en este caso, por supuesto no vamos a cortar con un pedazo de tela. En este caso, lo que hacemos es tratar de endurecer la tela. ¿Y cómo hacemos? Se le inyecta vapor. Por eso siempre hay que tener en cuenta que las tintorerías tienen que tener la caldera generadora de vapor para que vaya a las distintas máquinas, para que vaya a la rama, para que vaya a las máquinas de teñido, y para que venga a esta máquina, que le inyecto vapor desde la parte interior. Ese vapor va a atravesar toda esta parte del tejido,
todas estas capas de tejido y va a salir al exterior el vapor. Va a empezar a brotar el vapor por la parte de afuera de la decatizadora. Eso lo hacemos durante 2 o 3 minutos. ¿Qué provocamos de esa manera? Que todo el tejido esté a 100 grados. Que todo el tejido esté a 100 grados. ¿Por qué? Porque lo atravesó el vapor. El vapor está por encima de los 100 grados, con lo cual todo el tejido va a estar por encima de los 100 grados. 100, 105 grados seguramente. Va a atravesar y el vapor va a salir por acá, por la parte esta, por la parte exterior de este gran rollo de tela. Una vez que saqué, que le puse el vapor, lo tuve durante 2 o 3 minutos, pongo en funcionamiento una bomba de vacío. Así como en el teñido hacíamos que cambiábamos el sentido de rotación del agua, acá hacemos que cambie el sentido de rotación del aire. Y hacemos que una bomba de vacío extraiga el aire exterior por la parte interior de este cilindro. El aire caliente que está acá es extraído y atraviesa aire fresco desde la parte exterior hacia la parte interior. Este aire fresco, ¿a qué temperatura está? Si es en invierno estará a 10, 15 grados. Si es en verano estará a 25. Pero varía ahí el aire fresco. Con lo cual yo bajaré rápidamente, porque eso dura aproximadamente 2 o 3 minutos más, rápidamente la temperatura de mi textil desde los 100 grados que tenía a 20 grados. Entonces el tejido queda armado, queda duro. Una vez que tengo el tejido terminado, hago que funcione al revés mi cilindro y voy extrayendo la tela. La voy sacando y extrayendo en forma de vaivén, nuevamente, y ya queda dura, rígida, y después la enrollo y la entrego al cliente. Muchas veces lo que se hace en esta zona de acá directamente se puede ir enrollando la tela, según cuál sea el proceso posterior que yo le dé a mi tejido. Yo tengo que hacer un tejido posterior al decatizado, lo plegaré para continuar con otra máquina. Si yo directamente lo tengo que entregar a mi cliente, directamente a la medida que va saliendo lo voy enrollando pieza por pieza. ¿Sí? Voy sacando una pieza, 2 piezas, 3 piezas, hasta completar los 250 metros, 300 metros, 500 metros de tela que yo pude hacer ingresar en este cilindro que va girando. Bien, acá tengo una foto que me gustó, que es de una vieja decatizadora. Una vieja decatizadora. Si ustedes miran aquella decatizadora o esta decatizadora, es exactamente igual. El principio es el mismo. Vapor, un cilindro abajo que tengo el tejido, el otro que va enrollando, se enrolla el tejido en este lugar y después se va extrayendo. Exactamente lo mismo que esta foto será de principio de siglo, entiendo yo. Será de 1910. Tendrá más de 100 años. Bueno. Vamos a hablar de la gaseadora. La función es de eliminar mediante una llama la pilosidad de un tejido. Si yo le diría, ¿a qué máquina se opone la gaseadora? Seguramente todos me dirían a la esmeriladora. Yo con la esmeriladora le provoco una pilosidad a mi tejido. Con la gaseadora quemo esa pilosidad por medio de una llama. ¿Ven? Una llama, aunque a ustedes les parezca mentira. El tejido, la gaseosa sea en hilado o en tejido. Hago pasar a gran velocidad de la tela adelante de la gaseadora, de la llama, y va quemando todos los pelitos. Por supuesto, que este tipo de proceso se hace en tejidos de algodón. Los tejidos de lana, si son pilosos, mejor, no pasa nada. Y con los tejidos sintéticos, ¿se podría gasear? Por supuesto que todos me dirán en coro que no. ¿Por qué? Si yo le paso una llama a la pilosidad que tengo en un tejido de
fibra sintética, me van a quedar lleno de bolitas mi tejido, porque va a fundir la fibra. Entonces, este proceso se hará únicamente en fibras de algodón, quemar la pilosidad. Acá está la máquina, desgraciadamente no conseguí una foto mejor, ¿no es cierto? Si ustedes miran acá, tienen toda una parte de caños como de gas, donde tengo una llama, por acá entra el tejido, pasará velozmente por adelante de la llama, y después se acumulan estos carros a medida que va saliendo la tela. Básicamente, entonces, es la de eliminar pilosidad. Y cuando yo decía recién que también se hace en hilo el gaseado, ustedes van al costurero y agarran algún cono de hilo, van a ver que el hilado seguramente, si es de algodón, va a decir gaseado mercerizado. ¿Se acuerdan del mercerizado que nosotros hablábamos? Una máquina que estiraba el hilado, que lo dejaba redondo, con mejor teñibilidad, con mayor resistencia, mayor brillo. Bueno, eso es lo que nosotros necesitábamos en hilo de coser, el mercerizado para que tenga esas propiedades. Pero aparte, necesitamos que ese hilado no sea peludo, porque si es peludo, va a rozar contra la aguja y va a generar que esos pelos o me rompan la aguja o se salgan del hilo y me vaya llenando el orificio de la aguja de la máquina de coser y vaya tapando el agujerito hasta que lo termine va cortando el hilo. Es por eso que si se fijan en una bobina de coser de algodón, seguramente dice gaseado mercerizado. Gaseado para sacar los pelos, mercerizado para el brillo y resistencia. Y por lo tanto, como decía antes, esta máquina se opondría a una tondosa, a una frisadora. Perdón, a una esmeriladora que yo tengo un poquitito de pelo. Son cosas de textiles. Bien. Y por último tenemos esta máquina que se denomina sanforizadora. Sanforizadora tiene como función la de eliminar el encogimiento que puede existir en un tejido, básicamente en el sentido de la trama. ¿Qué es lo que hace? Comprime el tejido. Esto es una mercerizadora, esto es una vista completa de la máquina de mercerizadora, de sanforizadora, completa de la máquina sanforizadora. Por un lado entrará el tejido, pasará por este gran cilindro que tiene acá, acompañado por una goma que es una goma sin fin, viene por abajo, vuelve por acá, rodea el cilindro, viene por acá, y acá en este lugar se va a colocar el tejido. Esperen que me equivoqué de lado. Vamos para el otro. Se acompañará el tejido. Acá entra este cilindro, este gran cilindro que tenemos acá, que se ve más cerca, es un gran cilindro calefaccionado. Acá tenemos la banda de goma de la sanforizadora, que va acompañando. Y acá va entrando el tejido. El tejido es compactado, entra el tejido, se le saca todas las contracciones que tiene por urdimbre y por trama. Generalmente por trama, más por trama que por urdimbre. Porque el urdimbre generalmente se la sacamos en tintorería en cuero. Y acá terminamos de comprimir el tejido y hacemos que no tenga encogimiento posterior. Por supuesto que se hacen tejidos de algodón, que son los que más se prestan a encoger. Entonces, entrará por acá el tejido, dará vuelta todo este cilindro, y saldrá por la parte superior y se plegará. Acá tenemos la banda de goma que vemos acá. ¿Sí? Esta banda de goma es sin fin. Da vuelta el cilindro y vuelve. Y acompaña el tejido de punta a punta.
Bueno, chicos, espero que les haya servido todo esto que fuimos viendo. Que fuimos viendo durante todo el año. Algunos podremos conocernos el año que viene. Yo normalmente continúo con la carrera de técnicas de producción en segundo año de la cátedra de Camargo, pero para la parte de tejido, o sea, de textil, no de indumentaria, de textil. Continúo dando esta materia, pero en la parte textil, donde tenemos toda la parte de tejiduría. Y al resto, lamento de no habernos podido conocer personalmente, y si alguna vez me ven en algún lugar, los invito a que me cuenten cómo les fue, si les sirvió, y me dicen, yo estuve en las clases de ustedes, aunque usted nunca me vio, lamentablemente. Nada más, y hasta pronto, y los dejo con las chicas, que les van a ayudar mucho mejor que yo, las otras profesoras, para aclararles las cosas que yo, desgraciadamente, por no hacerlo en forma un poco más presencial, no se las puedo aclarar. Muchas gracias por haberme tenido paciencia durante tanto tiempo. Hasta pronto.